Buenos días, niños. Hoy estamos en nuestra clase de Quédate en casa número 10. ¿Pueden creerlo? Y damos gracias a Dios porque nos permite, a pesar de no poder ir al templo físicamente, seguir conociendo y aprendiendo de su grande nombre. Bienvenidos a la clase de principiantes y bienvenidos también a los que nos puedan estar escuchando por este medio. Dios los bendiga. Hoy seguiremos avanzando con la historia de la monarquía hebrea. La semana pasada vimos 3 reyes de cada reino. Vimos cómo Dios se mantenía fiel a sus promesas a pesar de que hacían lo malo ante sus ojos. Aprendimos que Él ve los corazones que verdaderamente se arrepienten y claman a Él. Después de que murió Amasías, el pueblo de Judá tomó a Usías en el año 792 a.C. aproximadamente, y reinó por 52 años en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Buscó a Dios, y Dios lo prosperó. Edificó ciudades, torres, tenía un buen ejército, fue tan poderoso que su fama se extendió hasta Egipto. Pero su corazón se enalteció y no cumplió a las leyes de Dios respecto a las funciones sacerdotales, haciendo algo que no le correspondía. Y Dios lo castigó con lepra hasta su muerte. Y reinó Jotam 16 años en el año 750 a.C. aproximadamente, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como lo hizo Usías su padre, aunque el pueblo siguió pecando. Edificó la puerta más alta de la casa de Jehová, edificó ciudades y fortalezas, tuvo guerra contra Amón, el cual venció. Fue atacado por Peca, rey de Israel, y Resín, rey de Siria. Murió y fue sepultado con sus padres y reinó su hijo. Acaz reinó 16 años en Jerusalén, en el año aproximadamente de 735 a.C. No hizo lo recto ante los ojos de Dios, andando en los caminos de los reyes de Israel. Hizo pasar a su hijo por fuego, práctica abominable de las naciones que Dios había quitado, y también hizo cosas muy malas ante los ojos de Dios, entregándolos Dios en manos del rey de Siria y también en manos del rey de Israel, llevándolos prisioneros por haber dejado al Dios de sus padres. Asimismo, también los atacaron Edom y los filisteos. Jehová humilló a Judá por causa de Acaz, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá, y murió Acaz y lo sepultaron en Jerusalén. Mientras en el reino de Israel, el reino del norte, con la muerte de Jeroboam II, quedó en el trono su hijo Zacarías, que comenzó a reinar en el año 753 a.C. y reinó por 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, y conspiró Salum, hijo de Jabe, y lo hirió en presencia del pueblo, y lo mató y reinó en su lugar, cumpliéndose la palabra que Jehová había hablado a Jehú, que sus hijos reinarían hasta la 4ª generación. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 752 a.C. aproximadamente, y reinó un mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió a Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum y lo mató y reinó en su lugar. Manahem reinó sobre Israel en Samaria durante 10 años, en el año 752 a.C., e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no apartándose también de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Sobornó al rey de Siria para que le ayudara a confirmar su reino, pero quitaba al pueblo 50 siclos de plata para poderle pagar al rey de Siria. Y murió Manahem, fue sepultado con sus padres y reinó su hijo. Pecaía, hijo de Manahem, comenzó a reinar en el año 742 a.C., durando 2 años en el trono de Israel, en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, continuando con la idolatría, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, un capitán suyo,
y lo hirió en Samaria y lo mató, y reinó en su lugar. Peca, hijo de Ramalías, reinó sobre Israel en Samaria 20 años, aproximadamente en el año 740 a.C., e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, haciendo los mismos pecados de los reyes anteriores. Y vino Tilgal-Pileser, rey de los sirios, y tomó a Gihón, a Belbeed, Maca, Janoa, a Sedes, Azor, Galaad, Galilea y a toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Conspiró contra él Oseas, hijo de Ela, y reinó en su lugar. Oseas comenzó a reinar aproximadamente en el año 731 a.C. y reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Subió contra él Salmanaser, rey de los asirios, y fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Asiria invadió todo el país de Samaria 3 años, y en el año 9 de su reinado se los llevaron cautivos a todo Israel. Finalmente, todos los pecados del pueblo de Israel los alcanzó. Nunca se apartaron del mal camino. Así terminó el reino del norte en el año 722 a.C. Dios les había dicho al pueblo de Israel que serían para él su gran tesoro. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Le sigue diciendo Dios en este salmo: oh, si me hubieran oído, si hubieran caminado junto a mí, en un momento los hubiera librado de sus enemigos. Los que aborrecen a Jehová se les hubieran sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. El pueblo había sido advertido muchas veces, pero ellos quisieron seguir haciendo lo que quisieron, bajo sus propias reglas y bajo sus propios caminos. Y la consecuencia fue que fueron llevados cautivos a Asiria. Hasta aquí hemos visto cómo ha sido el reino dividido y cómo cada uno ha abandonado al Dios de sus padres, al verdadero Rey y Señor. Y también hemos visto cómo otros reyes buscan a Dios y buscan agradarlo y glorificarlo y enseñar al pueblo quién es Dios. Tenemos en el reino del sur a Azarías, también conocido como Uzías, que hizo lo bueno, a Jotam, que también hizo lo bueno, y luego tenemos a Acaz, que hizo lo malo. Ahora, en el reino del norte, tenemos a Zacarías, último hijo de la dinastía de Jehú, que Dios había prometido que su descendencia reinaría hasta la 4ª generación, el cual solo reinó unos meses porque fue asesinado. Luego tenemos a Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Todos ellos hicieron lo malo. Con Oseas termina el reino del norte. Aquí llega el fin de Israel en Samaria y es llevado cautivo a Asiria. Vemos cómo Dios muestra su soberanía en cada momento y cómo cada rey no quería estar bajo la soberanía de Dios. Así muchas veces en nuestra vida como hijos de Dios pasa lo mismo. Cuando no obedecemos su palabra y no escuchamos el consejo de Dios, actuamos como Israel con un corazón endurecido. Pero misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Pidamos a Dios que nos guíe nuestro corazón a guardar su palabra y obedecerla, poniéndola en práctica en nuestro diario vivir, para así poder glorificar su nombre. Él nos ha dejado su palabra para conocerlo y para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Nos vemos la próxima semana. No olviden hacer sus actividades. Les dejo el texto a memorizar. Dios los bendiga.